señores de Zafra Red, don Eugenio, le paso no porque quiero, sino porque se va a ver muy emotiva mi presentación, a que presente nuestro invitado de hoy. Sí. El primero. Mira, realmente para mí es un gran honor y un grato placer tener en nuestro programa a una persona tan dedicada al trabajo, a la investigación, a la formación de las nuevas generaciones en temas de economía. Un joven jainero, él es joven todavía porque Joven aún. él es más joven que yo y yo soy joven. Entonces es un muchacho. Él hoy va a compartir con nosotros una evaluación y una proyección en materia económica del país en este año que termina 2021. Bienvenido, Moisés Ramírez. Un placer para nosotros. No, el placer es para mí. Si hablo de Eugenio, ya tú sabes. Recuerdo el EPCA, cuando comenzó allá con Radamés, el muchacho. Si hablo de Luana, ya tú sabes. Tiene que saludarme ese hombre A Julio César. a Julio César Arias y a doña Patria Ausón, colega, profesora de muchos años. Bueno, ustedes me han puesto una tarea un tanto difícil. Porque hablar de economía, imagínese usted. Primero me apasiona mucho hablar de la economía, siempre con la oportunidad de dar clases de economía. En la parte de, a principio no, en el primer semestre de este año, la gente se preocupaba mucho de que por qué están aumentando los precios de los alimentos. Entonces me preguntaban, ¿y qué es lo que está pasando con la economía? Que están aumentando los precios de los alimentos. Y yo decía, entre otras cosas, que no son los precios de los alimentos que están aumentando, está aumentando todo. Entonces, cuando ustedes me preguntan que cómo va la economía, cómo va, algo así fue. La proyección de proyección este año y cómo viene para el 2022. Exactamente. Mira, ¿Cómo evalúa el movimiento económico del año 2021? La economía tiene mucho de psicología. Mucho de psicología. Es como cuando usted es fanático de las Águilas o del Licey. Si usted es liceísta, todo lo que usted ve son las cosas buenas del Licey. Si es de las Águilas, igual. Entonces, hay que buscar como un punto de equilibrio entre ese exceso de bonanza. O ese sesgo cognitivo de la gente, de que yo sé de esto, que tengo la ilusión de que sé de esto, que sabe de esto. Bueno, mira, mucha gente critica al gobierno porque ha aumentado el gasto. Mi pregunta es, ¿había otra forma? No había otra forma. Ahora, la economía viene mal, cayó desde el periodo 19-20, cuando los dos principales líderes del gobierno oficialista se enfrentan. Ahí la economía cayó. Algunos, en el mejor de los casos, dicen que se estancó la economía. A mi juicio fue un crecimiento negativo. A finales de ese año ya se estaba gestando entonces la pandemia, que fue en noviembre. Ya a inicios, en enero ya, marzo, se cerró la cosa. En marzo no, porque vino las elecciones, vino el cierre. Cuando la economía cerró, todo cayó. Excepto algunas cosas que cayeron menos que otras. Otras más, otras menos. La más afectada fue, sin lugar a dudas, el turismo. Pero la agricultura bajó, pero se mantuvo. La educación bajó, pero se mantuvo. La salud, porque la economía se mide por el nivel de gasto. O sea, no se había gastado tanto hasta la pandemia en salud. Eso, para que usted vea que rompieron récords así. Las cosas no son todas malas. Pero ¿se puede considerar que hubo un crecimiento en el año 2021 de la economía? Indiscutiblemente, pero que, oye, ¿qué pasa? Que esa es otra cosa. Hay un crecimiento. Bueno, si nos vamos a las cosas a la profundidad,
La gente no habla de crecimiento, habla de un rebrote, de un rebote. Un rebote. Como cuando tú tiras una pelota y rebotó. Ujú. La economía cayó. Debe llegar a cero y crecer. Entonces, el problema es que cómo usted mide ese crecimiento. Yo no hablaría de crecimiento, yo hablaría de recuperación de la economía, no de crecimiento. Porque los niveles, los indicadores de antes de la pandemia, nosotros no los hemos alcanzado. O sea, no se ha logrado. No, imposible. O sea, entonces no hay un crecimiento realmente. No, en verdad no hay un crecimiento, hay una ¿Y recuperación. esa recuperación en cuáles áreas de la economía es donde, o en cuáles sectores? Evidentemente que el turismo es una, Ajá. en educación, en salud, en construcciones. Y fíjate que Pero en salud y educación, la economía se invierte o genera recursos. es que todo es gasto. Todo es gasto. El nivel, la economía se mide por el nivel de gasto. Ok. O sea, no es ingreso, es gasto. Tú mides la eficiencia económica por el nivel de lo que tú gastas. Entonces, cuando hay una pandemia, ese gasto se reduce. Por ejemplo, ahora mismo el sector de la construcción, hay un problemita porque que todos los precios de la varilla, del cemento, todos los materiales de construcción están por encima, Sí. están por las nubes. Ahora, nosotros estamos enfrentados a una inflación. Cuando se habla de inflación, no se habla de que aumentó el cemento, la varilla, no. O aumentó el pollo o la carne de res, no. Cuando tú hablas de inflación, es el aumento generalizado de todos los precios, son todos los precios. Es que usted va donde el dentista, aumentó el dentista. Usted va a pagar la matrícula de la universidad, aumentó la matrícula de la universidad, aumentó los combustibles, aumentó todo. Entonces, eso es un punto que yo creo que debemos tenerlo claro. La inflación es generalizada. Entonces, pero esto ha provocado una merma en la inversión ciudadana en estos productos, en estos artículos. Mira, yo siempre me voy a la economía. Mucha gente habla porque repite cosas que lee en el periódico. Yo me voy a los fundamentos. No puede haber un crecimiento de la economía sin inflación en ninguna parte del mundo. Así que debemos acostumbrarnos a eso. Esa es una gran disyuntiva que tenemos en el corto plazo. Inflación o aumento del desempleo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tú quieres? ¿Aumentar el nivel de empleo pero bajar los precios? No, eso no es posible. Para que la economía se dinamice, tienen que aumentar los precios. ¿Qué cosas tenemos que cuidarnos? Que quizás voy por las perspectivas en esa deuda. Porque cuando el gobierno imprime mucho dinero, también genera inflación. Se devalúa la moneda. Entonces los políticos a favor y en contra justifican la inflación como que la inflación es importada. No estoy de acuerdo que la inflación es importada, porque aquí nunca hemos sido productores de petróleo y se ha controlado. Aquí no producimos el maíz ni la soya que usan nuestros pollos. Mucha gente dice que aquí no producimos pollo, que todo lo contrario, aquí ensamblamos los pollos. Porque la medicina, la vitamina, el alimento de los pollos es importado. Entonces, no te voy a negar que hay un problema con los costos de los fletes. No te voy a negar que, claro, si la economía se está recuperando a nivel mundial, el precio del petróleo también tiene que subir. Entonces, hay un componente que es el manejo de la deuda. Que por ahí es que va el problema de nosotros, en el manejo de la deuda. ¿Y qué opinión tiene con respecto a todo este endeudamiento en el que el gobierno ha sometido al país? Mira, siendo objetivo, sin irme a ninguna bandería política, no tenía de otra. Al menos yo no conozco que tenga de otra. El problema es que es donde tenemos que cuidarnos siempre, es ese sesgo de confianza que nosotros tenemos. Esa confianza excesiva de que todo está bien, que nos ponemos a compararnos con Dubái, con Singapur. Oye, de que esta economía, ando un video por ahí en YouTube de que esta es la economía de Singapur. Una cosa que allá te encuentran con, lo primero que te dicen cuando tú entras, de que te dan un papelito, mire, si tiene droga es fuiquiti. Entonces aquí estamos de que a nivel de esos países grandes, eso es un exceso
de optimismo que es muy peligroso. Moisés, ¿qué se proyecta para el 2022? ¿Qué es lo que a mí como ciudadano me preocupa? Bueno, para el 2022, déjame decirte que nadie tiene, si se respeta, el profesional que se respeta, nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar. Eso es lo primero. El que se pone a estar diciendo de que vaticinó no está hablando disparate, porque el futuro no es predecible. Ahora, en el corto plazo, sí tú puedes ver, por ejemplo, algunas cosas. Por ejemplo, los españoles hace mucho hablan de la cuesta de enero. ¿A qué se refiere esto? La cuesta de enero es que todos los excesos que usted hizo en diciembre, Te lo paga. la borrachera, y todos los excesos que usted hizo, entonces en enero tiene necesariamente que pagarlo. Ahora, ¿qué nos enfrentamos? Bueno, usted está viendo unos indicadores de que ya la cotización del dólar se está como que ya la cosa, como que el tipo de cambio como que está subiendo. Pero está bajando el dólar, ha bajado un punto. Todo lo contrario. Estaba a 57 y ahora está a 56.6. Él está subiendo. Dale seguimiento. Paulatinamente está subiendo. Lo que pasa es que no está subiendo a unos niveles tan significativos que nosotros no nos demos cuenta. Pero No si como tú la gasolina que esta semana Sí, sube un peso, pero ahora sube hace 10. un año y pico que estaba a 58 y hasta 59. no te Y luego digo, se ¿no? estancó en 57. Exactamente. Y ahora está en menos de 57. Eso tiene la razón, eso tiene sus razones. ¿Por qué? Por las ayudas que hacían los Estados Unidos. Tú sabes, en la deuda de los Estados Unidos, que tiene también la inflación una de las más altas en muchos años. Y esas remesas, nadie contaba con eso, con que las remesas de los dominicanos iban a darnos ese apoyo. No, el gobierno quiso echar eso para ellos. No sé cómo el gobierno incide en que un familiar mío me mande dólares. No sé en qué incide. Yo quisiera que usted se lo explique a la gente. O sea, ¿por qué en un momento el Estado Dominicano resaltaba eso que para mí es fallido? Todo lo que ellos hacen en materia económica para mí es fallido en muchos aspectos. Pero, ¿por qué resaltar las remesas como un logro de este gobierno? ¿Qué tiene que ver el gobierno con que un primo, un hermano, un amigo, tu papá o tu mamá te mande dinero a Estados Unidos? Bueno, lo que yo no te puedo decir exactamente eso. Lo que sí te puedo decir es que no ha beneficiado. O sea, bien, Que no ha beneficiado esa entradita de esos dolaritos, no ha beneficiado, y que haya caído también las importaciones de bienes también nos ha beneficiado. Entonces el gobierno lo que va a tener es que controlar Sí, porque ya se el acabaron exceso las de remesas. endeudamiento, se acabaron las remesas porque ya Ya el gobierno estadounidense empezaron a recortar, Exacto. el petróleo está recuperando su precio, sí. nosotros no somos productores de petróleo, y esos son los principales retos que va a tener el gobierno. Para mí, el gobierno no quiere entrarle a la reforma fiscal, pero mientras más la postergue, La retrasan. yo creo que se le va a poner la cosa más difícil. ¿Y cuál es la razón? ¿Será que no quiere pagar el costo El político? costo político no parece que no lo quiere pagar. Creo que el gobierno escucha demasiado la opinión de los medios. Sí, De sí, tipo- eso se ha criticado Sí, siempre. entendemos. Con el perdón, ¿no? No, pero de los medios Pero- que ellos le pagan publicidad, porque a este Bueno. no lo escuchan mucho, ¿no? Entonces, no, el gobierno no puede, no sé. Bueno, es muy populista. ya yo ahí no estoy siendo científico cuando yo digo, mira, debe esto, no. Pero yo creo que estamos abocados a una reforma fiscal cuanto antes, y mientras más la postergue, entonces va a tener que aumentar la deuda. Ese aumento de la deuda va a aumentar el gasto corriente, no el gasto en inversión, y cada peso entonces que nosotros generemos como en la economía, cada vez se va a destinar más al pago de intereses y amortización de deuda que a las inversiones que son las que generan el empleo. O sea, es un círculo vicioso, peligroso, en el cual nosotros podemos caer. Entonces, exhibir un crecimiento de la economía de un 7, un 8% en base a deuda, yo no creo que sea tan bueno. No, es un falso crecimiento. Bueno, Balaguer, sin ánimo de estar despertando los huesos del viejo ese, pero ese viejo con todos sus problemas era un estadista. Por ejemplo, Balaguer, una guerra en el Golfo Pérsico,
¿Qué nos importa a nosotros eso tan lejos? Pues Balaguer hacía que la guerra la sintiéramos aquí. ¿Para qué? Para él hacer lo que él quería. Cuando él veía que usted, por ejemplo, le subió el gas propano, una fila, pues ¿qué es lo que quería él? Que aumentaran el gas propano. Exacto. Pero no ponía a coger lucha con la fila. Para aumentar los ingresos. Entonces él iba creando las condiciones. Pero entonces en los últimos años lo que están vendiendo es una ilusión. Se Una está haciendo ilusión. muy populista. Algunos científicos le llaman eso un halo como en la aureola que tienen Sí. Entonces es como cuando una gente es del Licey y dice todo lo bueno que va a pasar y todo lo bueno que va a pasar. Mira, tenemos este expediente, está blindado, hay 12 sometidos y al final nada más uno coge cárcel y diablo, ¿y cómo fue? Entonces esas son de las cosas que nosotros debemos cuidarnos en materia económica. Y- De decir que estamos tan bien, hoy que fue, porque primero a mí me acusaban, tú dijiste que la inflación iba, qué sé yo qué, que era permanente, no, y eso no es verdad, la inflación es transitoria y mire por dónde vamos, y sigue Y transitoria. sigue bueno. transitoria. Pero una preguntita. Para terminar ya. Sí, son dos preguntitas que voy a hacer. La primera es la siguiente. ¿Qué relación, o sea, cómo afecta a la economía dominicana los casos de corrupción? ¿Cómo afecta la economía a los casos de corrupción? No, los casos de corrupción a la economía. Ujú. Exacto. Hay un economista de los años 90 que decía que mientras más intervención del Estado, mayor es la corrupción. Cuando el Estado se mete mucho en la economía, genera mucha corrupción. Y hemos escuchado de parte de Leonel Fernández, del mismo Danilo, de todito, de que nadie sabe, pero las estimaciones que hay es que la inflación es un componente significativo, que se lleva mucho dinero, que pueden tener un uso alternativo. La corrupción, O sea, o desviación, quiere decir. sí, claro. Ahora, ese es el uso alternativo. En países desarrollados, por ejemplo en Corea del Sur, si usted toma fondos públicos y no le da el uso debido, lo utiliza para sí, a usted le dan pena de muerte. Entonces aquí lo que vemos es que la gente viene, se roba, qué sé yo, cuánto, porque no son 2 ni 3 millones, son 200 Miles de millones. miles de Miles de millones. millones. Miles de millones. O sea que mientras uno está vivo, ellos no van a acabar esos cuartos. Entonces nunca pasa nada. No pasa nada. Entonces eso Régimen de da. consecuencias. Eso todo es un boomerang que se va volviéndonos nosotros con más problemas y más problemas, porque lo que tú sacas por un lado es porque falta en el otro. Exactamente. Entonces, quienes sufren todas las situaciones relacionadas con problemas Los más económicos pobres. son los más pobres. Los más pobres. La ciudadanía, pero sobre todo los más pobres. Es el mismo pastel. Entonces, ¿cuál sería la recomendación a la ciudadanía no para evitar, que es imposible, sino para prepararse y sobre todo para que le haga menos efecto negativo estos problemas económicos que tiene el país? Es muy fácil decirlo, educación, pero hay educación, no es tan fácil. Porque ¿qué es educación? La educación empieza de nuestra casa. Ah, sí, educación, pero educación. Educación. Cuando tú ves que los muchachos salen de la discoteca y empiezan a tirar botellas y a mí hacen las paredes, educación. Educación cuando quiero hacerme rico rápido, sin ningún esfuerzo. Educación porque lo importante es la jipeta que tú andas. Y si usted no tiene jipeta, usted no vale nada. Educación. Entonces la educación ahí eso es un trabajito que no es un asunto de gobierno, sino es de todos. Bueno, amigo Moisés, es un nombre bíblico importante que te tocó a ti, qué bien. Muy agradecido por esta participación, por todas estas informaciones que de seguro que van a contribuir con la mejora de la educación de toda la población que nos escucha. Te queremos decir que las puertas están abiertas y que esperamos seguir contando contigo en otro programa de Zafra en Red. No, darte las gracias a ti, a Luana, a todo el equipo aquí que tienen, y exhortarlo a que sigan para adelante, porque esto es parte de los medios de comunicación, que es por donde entra la educación, básicamente, que han sustituido en gran parte a los mecanismos formales, y muchas de las cosas que ustedes dicen, los otros las repiten. Entonces, si usted se cuida de decir cosas buenas,
cosas objetivas, cosas de valor, pero los otros también por lo menos lo repiten y la repetición, bueno, algo se va a sacar. Sí. Los exhorto a que tiren para adelante, que sigan así. Don Eugenio, es un placer de volver a verlo. Usted siempre interesado de que yo lo conozco en estos Sí. asuntos sociales, del EPCA y esas cosas. Luana, ya tú sabes, salúdame a esa gente. Feliz. Gracias, Moisés. Me de puse muy verdad. contento cuando me dijeron, Luana. Y yo me puse más contento cuando vi que eras tú, de verdad que Un gracias, abrazo Moisés. fuerte y feliz ya Año nuevo. para todos, pues Así ya la es. Navidad pasó. Y nada, espero haber contribuido así rápido Seguro todo ese que sí. bombardeo de preguntas que ustedes me hicieron, porque, bueno, pero muchas de las cosas no son científicamente que uno las responde, hay muchos componentes que también tienen que ver con la parte afectiva, la parte emocional, pero buscando un equilibrio en esas cosas sin dar un exceso de optimismo de que todo está bien, que no. He querido cumplir Bueno. con la misión. Gracias, mi amor. Y a ustedes, público, le pedimos que le den like y también suscríbanse al canal de YouTube. Bueno, Con- nos vemos después de la pausa. Exactamente, con otra tremenda entrevista.